Esta es más difícil. Cómo hacer una buena entrevista periodística es más difícil que preparar una buena entrevista periodística. Si no viste el video de cómo preparar una buena entrevista periodística, anda a verlo, te lo dejo acá. Hacer una entrevista periodística es muy difícil. Por eso es importante que empieces a hacerla y a mejorar con el tiempo, porque la entrevista periodística, si bien hay un montón de cosas que te estoy contando en estos videos que hay que hacer, se aprende haciendo. La entrevista periodística es un acto vivo. Por más de que lleves todos los planes y todos, el plan A, el plan B, el plan C, todo puede salir de otra manera, que puede ser un desastre y lo tenés que levantar, o puede ser maravilloso y tenés que tener esa preparación, esa gimnasia, digo. Entonces, ¿cómo hacer una buena entrevista periodística? Lo primero es prepararla. Entonces vas a ver el video anterior. Una vez que la tenés preparada, no me acuerdo dónde decían esto de soltá, olvídate de todo. Es como, una vez que estudiaste, olvídate de todo. Soltá, deja que fluya. Es así. Puede sonar raro, pero soltate al juego. Estate en ese momento presente en el aquí y ahora. Porque vos ya venís con la preparación, tenés la lista de las temáticas, tenés la apertura, tenés el cierre, solo te queda ir caminando por ese camino. Es lo que hay que construir. Pero como es un acto vivo, te recomiendo que estés presente, escuchando, porque en la entrevista periodística no solo está la pregunta, sino que está también la repregunta, está el escuchar. La otra persona puede decirte algo que vos no esperabas, que la persona no esperaba contarte. Puede ocurrir un momento de angustia, de intimidad, de sorpresa, te puede dar una primicia. Entonces vos no podés estar atado a la listita que hiciste. Esto se sirve para sobre el final mirar y decir, uy, esto lo quería preguntar y lo tengo que agregar. Pero en el momento, en el aquí y ahora, por eso la idea es que te prepares bien para que vos puedas soltarte al juego. Con los años, con la gimnasia, con el oficio, uno empieza a esas 10, 12 preguntas que tenías preparado, por ejemplo, las puedas ir acomodando en el relato y que empiecen a tener una consecución, empiecen a contar esa historia, porque la entrevista periodística es contar la historia del otro, con la voz del otro, pero con tu guía. Entonces, los años, el ejercicio hacen que vos vayas acomodando esas preguntas, se vayan dando en un orden orgánico, que no fue el que leíste vos en la papeleta, sino que vaya ocurriendo y que se vaya contando esa historia única e irrepetible, porque las entrevistas son eso, son historias únicas e irrepetibles. Me ha pasado tener que grabar 2 veces con una persona porque por algún motivo no se grabó, se tuvo que interrumpir, se llegó hasta la mitad, por lo que fuere. Y nunca más vuelve a ocurrir esa primera entrevista. O sea, cada momento es único porque vos venís con un estado de ánimo, la persona también. Digo, venís cuando es presencial, pero si te conectás es lo mismo. Ocurre en ese momento, en ese lugar, a esa hora. Entonces, tenerlo aprendido te va a permitir ser más libre en el juego y que la entrevista sea mucho, mucho más jugosa. Por mucho, ¿eh? O sea, vas a tener que empezar a confiar. Con los años tenés que confiar en el ejercicio. Para eso hay que hacer. Otra de las cosas para hacer una buena entrevista periodística es abrir y escuchar con atención. Vos haces la apertura, abrís la entrevista y ahí empezás a escuchar, más que preguntar, a escuchar. Después obviamente vas a preguntar. También cuando escuches vas a repreguntar. Esa es otra de las cosas muy importantes de la entrevista, la repregunta, que no tiene preexistencia a cuando ves a la persona. O sea, ocurre durante la entrevista, no hay forma de preparar una repregunta, por lo menos que sea interesante. Otra de las cosas es no pisar. Trata, salvo que tengas mucho, seas muy canchera, estás muy canchero, no pises a la persona porque te puedes perder un gran final. Puede pasar, a mí me pasa a veces también que sobre todo cuando estoy haciendo en una sola toma, que no es la idea, al principio la idea es que vos grabes y puedas editar, pero cuando por ejemplo grabas una sola toma o estás en un vivo y te corre el tiempo vas a tener que pisar. Al principio, hasta que no tengas mucha cancha, es mejor no dejar que se agote, pero dejar que termine la idea. No volver a hablar hasta que el otro termine la idea, no pisar el cierre, porque capaz que lo jugoso estaba justo ahí, en el cierre. Típico, clavado, pasa. Y lo más importante para mí, cualquiera sea el tipo de entrevista que hagas, tenés que hacer sentir bien al otro. Es fundamental para que ocurra la magia en la entrevista.
Si me decís, Caro, ¿en qué pongo mi atención en lo que tenía que preguntar, no sé, en no olvidarme esto, en el orden en repreguntar? Si tuviera que decirte, una vez que hiciste todo el proceso que viste en otro video de cómo prepararla y en este cómo hacer una buena entrevista periodística, te diría que pongas todas tus energías desde que te ves con la otra persona o conectás y aparece, desde que tenés contacto con esa persona, es hacerlo sentir bien, hacerlo sentir en confianza. Es lo mejor que puedes hacer para conseguir una muy buena entrevista periodística. Espero que te haya servido, compartilo con quien creas que le puede servir, likeá, déjame un comentario, te leo en comentarios si tienes alguna duda y nada, nos vemos en el próximo video. Chau.